y orando, dijo, oren por mí porque el doctor dice que tengo que abortar, porque mi bebé está fuera de mi matriz. Y empezamos a clamar y fue la segunda visita al médico y le dijo, no, parece que tú sola vas a abortar, no vas a tener la necesidad de que te provoquemos, tus hormonas están cayendo, no va a haber necesidad de hacer ninguna manipulación, tú sola vas a abortar, no vas a tener necesidad de estrés. Y los intercesores, hermanos, están orando todos en la mañana a las 6 de la mañana. Y como una tercera vez a ver al ginecólogo y dice, no puede ser. El ginecólogo le dice, tú es lo que quieren hacer los doctores. Pero para que sea normal. Todo se está desarrollando normal. Amén. ¿Qué es lo que provoca el milagro? Sacerdote, diga conmigo sacerdote. Gente que se pueda poner entre la muerte y la vida. Gente que se pueda poner entre el pecador y el perdonador de pecados. Hoy necesitamos despertar esto. Yo quiero más o menos hacer una relación de los tres elementos que vamos a tocar. Un altar es una señal o un recordatorio de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios nos ha hecho, o de lo prometido o de lo entregado. Siempre que se levanta un altar es una señal o un recordatorio de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios nos ha hecho, de lo que Dios nos ha prometido o lo que Dios nos ha entregado. La ofrenda es la disposición del hombre para agradar a Dios. El sacerdocio es el ministerio que Dios le ha encargado al hombre. Así que esos son los tres conceptos de la relación de este tiempo que vamos a estar hablando. La figura sacerdotal es el diseño divino que Dios instituyó en el Antiguo Testamento, visualizando hacia el Nuevo Testamento. Todas las figuras que se ven en el Antiguo Testamento del sacerdote, de sus vestiduras, de sus funciones, apuntaba a la cruz del Calvario. Y es interesante porque en Éxodo 28, 1 y 2 dice la palabra del Señor: hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y lea usted el versículo 2 conmigo. Dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Ahora, claro que podemos poner una figura de la vestidura sacerdotal e ir por cada elemento que tenía esa vestidura. Es maravilloso, pero yo solo quiero destacar dos puntos en la vestidura sacerdotal. Dice la palabra de Dios que sobre los hombros tenía inscrito los nombres de las 12 tribus, 6 a cada lado. Y en el pectoral tenía 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Esos dos elementos nos da suficiente evidencia para declarar la carga espiritual que el sacerdote debería de llevar. Encontramos que la función sacerdotal es llevar sobre los hombros a las 12 tribus de Israel. Es tenerlas cerca de su corazón, en el pectoral. Eso es lo que habla de la función sacerdotal. Apuntando hacia el Nuevo Testamento, Isaías 53:4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores con todo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Jesús también se puso sobre sus hombros la carga del pecado del mundo. Cada vez que Aarón, que los sacerdotes entraban a ministrar, ¿qué era lo primero que ellos recordaban? Las 12 tribus. Eso era lo que ellos tenían enfrente: orar por santificación, orar
por perdón de pecados, ofrecer sacrificio a Dios. No había distracción. Miraban a su derecha, tenían 6 tribus. Miraban a su izquierda, tenían 6 tribus. Miraban a su pectoral y tenían las 12 tribus. Claramente, hermanos, Dios quiere que nosotros llevemos a nuestra familia en nuestros hombros. Que el principal ministerio sobre el cual usted tiene que ejercer una función sacerdotal son sus hijos, son sus hijas, son su esposa. Es ese círculo íntimo que Dios le ha dado. Primeramente los de tu casa y después vamos con los demás. Pero tenemos que entender que Dios nos ha hecho sacerdotes. Amén. Para llevar la carga de nuestra familia. ¿Cuánto hemos orado por nuestros hijos, orado por nuestras hijas? Ese es el ministerio que Dios nos ha dado, sacerdotal. No podemos, no debiéramos de estar siendo luz de la calle y oscuridad de la casa. Hay que empezar a practicar el sacerdocio en la casa. Cuando nosotros vemos al Génesis de la vida humana, Dios creó al hombre para que fuera un sacerdote, para que estuviera ahí en el huerto del Edén con todos los recursos, para que pudiera cuidar y administrar todo lo que Dios había puesto ahí. Sin embargo, todos sabemos que el amor a lo material provocó la caída del primer sacerdote. El amor hacia lo que el mundo le ofreció fue la primera caída. Y algo que nosotros debemos de tener en cuenta aquí, hermanos, es que cuando el primer sacerdote cae, aunque Adán dice, ¿sabes qué? Yo no fui, fue Eva, pero ¿con quién fue Dios para arreglar cuentas sobre esa caída? Fue con Adán. Sí, fue con Adán, no fue con Eva. No. Aunque Adán le dijo, yo no fui, fue Tete. Porque varones, la responsabilidad sacerdotal recae sobre el hombre de la casa. Por eso Dios fue con Adán y le dijo, Adán, ¿qué pasó? Esa función sacerdotal. Y usted puede ver esa inocencia que Adán y Eva mostraban espiritualmente. ¿Por qué? Porque mientras ellos le servían a Dios, mientras ellos funcionaban como sacerdotes, ellos no se avergonzaban de su condición. Ellos no se avergonzaban de su estado físico. Hasta que pecaron, vino vergüenza sobre ellos. Y hermanos, ahí nosotros empezamos a ver que hay una separación de la función sacerdotal. Se quiebra el propósito. Dios quería un sacerdocio santo, un sacerdocio inocente, un sacerdocio que se presentara delante de Dios con confianza, con convicción. Y cuando Dios llama a Adán, ¿dónde estás? Y Adán dijo, es que tuve vergüenza porque estaba desnudo. El pecado entra para separarnos del sacerdocio que Dios quiere que nosotros practiquemos. Fíjense qué interesante. Las funciones principales del sacerdocio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Oh, este versículo nos encanta. Amén. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí. Ahora viene la función. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dios nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dios nos ha puesto en posiciones sacerdotales, no para tenernos en una vitrina y que nos prendan una vela. Es para anunciar las buenas nuevas, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Sacerdotes que anuncian el evangelio de Cristo. Aleluya. Y miren, aquí está el versículo que estaba mencionando. Hebreos 5:1. Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, que dice, es constituido a favor de los hombres. Hebreos 5:1, sí. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados.
Dios nos ha puesto aquí para que nosotros intercedamos por la gente que no conoce. Dios nos ha puesto aquí no para que acusemos a las personas por sus pecados, para que les leamos la cartilla de disciplina y de sentencia y de castigo. No, mientras Dios quiere y Dios tiene abierta la puerta de misericordia, los sacerdotes han sido, a mí me emociona esto, saber que Dios me ha escogido a mí para que yo me ponga en favor del que necesita un perdón, del que necesita un milagro, del que necesita una restauración. Hermanos, el ministerio sacerdotal es a favor de los hombres. Dios nos ha puesto a nosotros, aleluya. Qué privilegio, porque ni los ángeles tienen este privilegio. Pero nosotros sí funcionamos, hermanos, en favor de los hombres delante de Dios, aleluya. Interesante, llevamos sobre nuestros hombros el peso de nuestra familia, el peso de la iglesia, el peso de la célula, el peso del grupo del discipulado. Hermanos, por eso es importante entender que las funciones, que esa responsabilidad que tenemos, aún en lo más mínimo, usted puede levantar su voz y decir: estoy aquí en favor tuyo. Yo no estoy aquí porque yo quiero, es que Dios me puso en favor tuyo para hacerte bien a ti. Dios me ha puesto a mí para interceder delante de Dios. Cuando nosotros vemos todas estas funciones, entendemos que ¿por qué el enemigo ataca tanto el sacerdocio? ¿Por qué tanto, hermanos, podemos, digamos, verlo en una muestra bien visible en todas las iglesias? Los equipos de alabanza. Hoy tenemos equipos de alabanza fabulosos, en 2 meses no tenemos ni uno. Y volvemos a empezar. Se levantan buenos sacerdotes aquí, ministros de la alabanza, pero rápidamente el diablo mete cizaña, porque ustedes saben, son testigos, y yo soy testigo, y somos testigos. Cuando aquí la alabanza está maravillosa, la presencia de Dios, hermanos, se manifiesta, la iglesia se regocija, la iglesia, hermanos, se goza. Pero de repente vemos, bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde está el baterista? ¿Dónde está el beisista? ¿Qué pasó con los sacerdotes de la alabanza? ¿Qué pasó? No, pues ya no están en favor de nosotros, ahora están en contra de nosotros. Y digo, no digo porque no vea a nadie aquí, no vayan a pensar eso, ¿verdad? Pero algo de eso hay. Pero lo vemos en las iglesias en general. Tenemos orquestas de 10 músicos, orquestas de 1 músico. Y todo eso, hermanos, es el trabajo del enemigo. Porque él sabe que la gente se para aquí. Este varón que está con los controles, ustedes que están ahí, son constituidos en favor de los hombres. Cada vez que ustedes mueven un botón, que mueven un aparato allá en la computadora, que ponen un texto de la Biblia, usted debe de sentirse honrado, porque Dios lo ha escogido a usted para ponerlo por favor, en favor de los demás. Lo que usted hace aquí lo está haciendo porque Dios lo ha elegido como un sacerdote. Ahora, ¿qué es lo que ha deteriorado el sacerdocio? Porque podemos tener altares de oro, podemos tener ofrendas fabulosas, pero si no hay quien las ofrezca, si no hay quien se presente. Y número 1, hermanos, uno de los grandes problemas del sacerdocio es el abandono o la delegación de nuestras funciones. Dios no aceptó la excusa de Adán, fue Eva. No, yo a ti te di el privilegio. Yo te lo di a ti. No, pero es que Eva, lo siento mucho, tú fuiste constituido. Pero es que yo dejé que mi mujer llevara a los hijos a la iglesia. Yo le decía cada miércoles, cada domingo, lleva a los niños a la iglesia, lleva a los niños a la iglesia. Pero tú eres el sacerdote. Esa delegación de funciones, ese abandono de la responsabilidad, nos ha hecho, hermanos, que las familias crezcan disfuncionalmente en la parte espiritual. ¿Dónde está hoy?
¿Dónde está tu función ahora? ¿Dónde está tu responsabilidad? Si ustedes recuerden, en Segunda de Reyes capítulo 4, nos recuerda la historia de este hijo producto de un milagro, el hijo de la tsunamita, un milagro de Dios. Ahí va el niño creciendo, el milagro creciendo, pero de repente la mamá le dice al papá, cuídamelo por un rato. Y el papá se lo lleva al campo, lo deja que se asolee, le da un golpe de calor, el niño se empieza a morir. ¿Y qué hace el papá? Toma y a ver qué puedes hacer tú. Y aquel milagro se muere en los brazos de la mamá por un sacerdote irresponsable. Por un sacerdote irresponsable. Bendito Dios por las madres que dan su vida por sus hijos. No solo al traerlos al mundo, sino en el diario vivir, en la educación secular y en la educación espiritual. Pero padres, nosotros somos sacerdotes. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar porque es el designio de Dios. Sin embargo, hemos hecho esa función de delegar el sacerdocio, de delegar la responsabilidad en la mujer, de delegar esa responsabilidad en la esposa. Llévalos tú a la iglesia, llévalos tú a la escuela bíblica, léeles tú algo en la noche, ahí tú ora con ellos. Hemos abandonado esa función sacerdotal. Y yo pienso, hermanos, y disculpen que piense así tan en voz alta, ¿verdad? Que ese es uno de los propósitos por los cuales Dios ha permitido esta situación. Porque nunca nuestros hijos habían pasado tanto tiempo en casa como en esta temporada. Hermanos, de tal forma que algunos estamos como locos porque se vayan para la escuela. Ay, Dios mío, desde que se levantan hasta que se acuestan son unos torbellinos, ¿verdad? Son unos huracanes. Yo no tengo hijos pequeños, pero mi esposa tiene una unción de cuidar a algunos niños ahí. A todos se les ocurre decirme a mi papá. Así que en la mañana, hermanos, nosotros entramos a la oración a las 6 de la mañana, a las 7 regresamos. Y yo trato de irme a la cama, a recostarme un poquito, pero no, a la media hora ya está entrando la primera. ¿Dónde está papi Elías? ¿Dónde está papi Elías? Y ahí se suben a la cama y empiezan a llegar y todos entran a la cama. Y de ahí para adelante, hermanos, que Dios nos ayude. Pero eso no nos quita, queridos varones, que Dios nos ha llamado a ser sacerdotes de nuestra familia. No deleguemos esa función. No nos relajemos en la parte de la ayuda idónea que Dios nos ha dado. Tenemos que nosotros tomar eso. Número 2, el desconocimiento espiritual en el cual se ha crecido nuestra generación hace que no se vea importante la función sacerdotal. Mi esposa cuida niños tanto de hogares cristianos como de algunos que no son cristianos. O medios cristianos. Pero lo notable es que algunos me dicen papá don Elías. Papá don Elías. Pero otros me dicen pastor Elías. Papá pastor. Y cuando alguna de ellas dice don Elías, la otra le dice, no se le dice don Elías, se le dice papá pastor. Las que van a la iglesia ven la figura sacerdotal. Y son niñas de 4, de 5, 6, 7 años. Pero viera cómo nos reímos nosotros viéndolas a ellas corregir. No le digas don Elías, él es papá pastor Elías. Pero no podemos negar, hermanos, que hay un desconocimiento espiritual, producto del abandono de la función sacerdotal. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en 2 Samuel capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí, el sacerdote Elí, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué era lo que se mostraba aquí? Una total ignorancia
aunque habían crecido en la casa sacerdotal, ellos no tenían ninguna responsabilidad, hermanos. Yo les felicito a ustedes que están haciendo el esfuerzo y vea cómo es el diablo. Nos podemos reunir los adultos, pero no podemos tener clases de niños. Los niños necesitan la instrucción espiritual. Necesitan, por eso, hermanos, yo felicito a los que están haciendo el esfuerzo de traer sus hijos. Yo sé que es un gran reto que estén sentados ahí, máxime con predicadores que vienen de lejos y predican mucho, ¿verdad? Pero es difícil estar ahí sentados escuchando y todo eso. Pero créame que aquí vemos un ejemplo de muchachos que se criaron en la casa de un sacerdote que no respetaban la casa de Dios, que vivían en pecado, que tenían menosprecio por lo que se hacía en la iglesia. En el capítulo 3 de 2 de Samuel, versículo 1 dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Se había abandonado, se había desconocido ya. ¿Quién es el que habla? Ya no se entendía si era Dios el que hablaba, si era el hombre el que hablaba. Había una escasez tremenda, hermanos. Las estadísticas lamentablemente nos dicen que el 20% de la congregación se conectaba a Facebook Live cuando no se podía abrir la iglesia. Y el 80%. Hermanos, las estadísticas lo dicen de familias que han dicho que han decidido ya no volver a la iglesia. Gente que ya decidió abandonar los caminos de Dios. O gente que ha dicho, no, yo no voy a la iglesia porque es que me puedo contaminar. Mientras trabajan de lunes a viernes en lugares donde hay mucha más gente. Hermanos, es increíble lo que el diablo ha hecho. El virus no está en Walmart, no está en el Home Depot, pero cuidado porque en la iglesia sí está. No está en Burger King, ni en McDonald's, ni en el Auerbach, pero sí está en la iglesia. Yo tenemos que hablar esto con cuidado porque sé que hay gente que se está cuidando, gente que tiene condiciones especiales y está bien, pero hermanos, es triste escuchar de gente decir, no, pastor, yo no vuelvo hasta que esto pase, yo creo que hasta el otro año voy a volver. Sabe, hermanos, que eso es escasear la palabra de Dios en nuestras vidas, con nuestros hijos, con nuestra familia. Yo creo que hoy nosotros debemos retomar, Señor, por algo has permitido esta situación. Por algo has permitido esta situación. Porque esta parte espiritual que se habla en el libro de 2 de Samuel nos da a entender que estar enfocados solo en prosperar y olvidarnos de la salud espiritual de la familia es un completo fracaso. Si hay algo por lo menos justo de este virus es que se lleva a ricos y a pobres. Y que la causa de la muerte es por algo que no compra el dinero. El oxígeno es gratis, la salvación es gratis, la vida espiritual es gratis, la sangre de Cristo es gratis, aunque le costó la vida. Pero ese recurso no se debe de abandonar, aleluya, en ninguna manera. Yo creo que todos podemos tener testimonios y permítanme a mí testificar ahora que estoy aquí al frente, porque empezando esta pandemia yo perdí mi carro, mi hija me chocó mi carro, hermanos, mi carro de mis sueños, y alguien me dijo, es que Dios te quitó el ídolo, porque yo moría con ese carro, hermano, casi dormí, mi esposa me decía, ya casi duermes en él, ya estaba a un par de meses de terminarlo de pagar, ya estaba, yo había dicho, este es el carro para mi vejez, aquí yo con este carro, ya lo tenía tan lindo, tan arregladito, y le decía, amor, nos vamos a ir a pasear y vamos a ir a celebrar que ya lo pagamos, y mi hija vino y dijo, no, ¡pum!, lo acabó. Y al momento dije, Señor, pero mira, ¿y ahora cómo hago? Y de repente yo sentí que Dios dijo, pero te quité la deuda. Despreocúpate, ya no vas a tener que mandar ningún pago mensual. Al contrario, te van a mandar un cheque. ¿Tiene algo bueno esto entonces? Y de repente alguien de la iglesia dijo, pastor, no vaya a comprar un carro, yo le voy a regalar uno. Cuando uno entiende, déselo a Dios.
Y lo que quiero yo llamar la atención a ustedes es que, hermanos, Dios no está peleado con la prosperidad. Dios no está peleado con la riqueza. Dios no está peleado con que usted tenga lo que usted ha soñado tener. Gócelo, disfrútelo. Pero jamás eso se va a comparar con la función espiritual que Dios le ha delegado. Ya sea con frijoles o con steak, Dios es bueno. Amén. Y nuestra función es enseñarle a nuestros hijos. Y escuche bien, este papá que oraba en la mesa, cada día oraba por los alimentos y le daba gracias a Dios. Y su hijo le decía: papá, yo no sé por qué tú le oras a Dios, el que se mata el lomo eres tú. Y el papá le decía: si yo me mato la espalda es cierto, pero Dios me dio la vida. Si no tuviera vida, no tuviera espalda. Así que, hijo, las cosas buenas provienen del Padre de las luces. Ha sido un tiempo, hermanos. Ha sido un tiempo y ojalá que lo hayamos aprovechado, porque no queremos otro virus. Pero ojalá que lo hayamos aprovechado para sentar a nuestros hijos alrededor de la mesa, aunque sea una vez a la semana. Nosotros nos propusimos a leer un libro de la Biblia con mis hijas. Y yo, hermanos, no tengo hijos diferentes a de ustedes. A veces venían ahí refunfuñando y a regañadientes. Y hermanos, cuando hay la reunión en la casa no hayan la Biblia, no hayan la cita, no hayan nada. Pero déjenlos que busquen en el smartphone y los verá qué inteligentes son. Y las primeras veces era como traerlos enyugados y sentarlos en la mesa. Y no vamos a comer primero, no, vamos a orar y vamos a leer la Biblia. Porque ojalá que cada uno de nosotros haya aprovechado ese tiempo. La corrupción, en segundo lugar, la corrupción del carácter del sacerdote ha provocado la caída del sacerdocio santo. Usted no puede exigir lo que usted no da. Eso se llama corrupción. Usted no puede pedirle a su familia que haga lo que usted no está haciendo. Usted no puede ponerle demandas a sus hijos que usted no está cumpliendo. Quizás es duro lo que voy a decir, pero hijo, si tu papá no viene a la iglesia, párate delante del año, yo no voy. Si no va usted, ¿para qué voy a ir yo? Juanito, hoy es domingo, decía la canción de escuela dominical. Entonces, esa corrupción, mire lo que dice Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Oiga bien, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, porque de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y en el versículo 8 dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de la vida, dice Jehová de los ejércitos. Hay una agenda del enemigo por corromper lo que es santo, por corromper lo que es divino, el sacerdocio. Y no, hermanos, no quiero que ustedes o que pensemos en esta casa, ay, entonces, pero que ser sacerdote es imposible. No, somos lavados con la sangre de Cristo y tenemos libre acceso al trono de la gracia. Dios no nos está juzgando por los defectos, Dios nos está juzgando por las prácticas. Porque nadie aquí es perfecto, pero todos somos perfeccionales a través de la sangre de Cristo Jesús. Número 3, la confusión de valores que provoca el mundo en el cual vivimos. Esta confusión de los valores, llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. La falta de enseñanza bíblica ha provocado una generación que ha establecido sus propias reglas espirituales. Yo no tengo nada en contra de las iglesias americanas, pero muchos de nuestros jóvenes quieren pertenecer a Elevation Worship Church. Y quieren pertenecer al otro church. Es que, ¿por qué no? Porque aquí en la iglesia la pastora es bien estricta. Digo, no, perdón, aquí hay una pastora, ¿verdad? Pero ya se dijo, ¿no? Pero ese querer tener un evangelio bien light, bien cómodo, bien convenienciero, eso ha provocado, hermanos, que el sacerdocio sea menospreciado, sea debilitado. Mire, y no digo por los muchachos que están aquí, porque creo en lo que Dios está haciendo en esta iglesia, pero nuestros hijos pueden competir en el uso de un smartphone.
Ahora, póngalos a competir en citas bíblicas. Y digo, muchachos, no se sientan, ay, que solo para nosotros. Esto es en todos lados. Pero Dios está aquí para restaurar el sacerdocio. De eso se trata este fin de semana. Y le doy un ejemplo. Josías era un rey que a los 8 años comenzó a reinar sobre Judá. Y lo primero que él hizo fue destruir los altares de los ídolos y restaurar el sistema que Dios había establecido para el pueblo de Israel. ¿Por qué lo hizo? Porque se encontró con los rollos de la ley, los comenzó a leer, vio que lo que se estaba haciendo no era lo que la ley decía, e inmediatamente hizo una barrida y volvió a restaurar lo que Dios quiere con 8 años de edad. Dios quiere restaurar el sacerdocio. 4:6. El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré. ¿De dónde? Del sacerdocio. Si tú rechazas el conocimiento, yo no te quiero en funciones sacerdotales. Eso es lo que Dios dice. Y podemos ver que ¿qué Dios ha hecho para llamar nuestra atención? Puso todo en pausa. No colegios, no escuelas, no mucho trabajo, no salidas a restaurantes, no salidas a parques. Hermanos, nos hemos tenido que esconder en los cuartos porque nos aburrimos de vernos todos los días en alguna temporada, ¿verdad? Y ay, Dios mío, ¿cuándo se va a terminar esto? Porque me levanto y ahí está mi esposa, ahí están mis hijas y me vuelvo a acostar y ahí están todavía. Pero Dios ha puesto en pausa esto porque Él quiere que nos examinemos. La vida espiritual de la iglesia no puede ser la misma después de esta pandemia. La vida espiritual de la familia, roguémosle a Dios, pidámosle a Dios que un cambio se manifieste en la iglesia, que una revolución surja en la vida de los que están aquí, de los que están en sus casas, de los que están en su trabajo, que Dios toque, porque hermanos, si no, ¿para qué pasó toda esta pandemia? Dios está tocando y Dios quiere restaurarnos. El famoso versículo que leíamos al principio, 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Y la función de humillación comienza con el reconocimiento de lo que hemos fallado. Reconozcamos lo que hemos fallado. ¿Y cómo podemos cambiar nosotros esta situación? Si yo digo en esta noche, levanten su mano quienes han perdido familiares, amigos, conocidos o vecinos durante esta pandemia, nos faltarían manos, ¿verdad? Hemos visto el dolor de los que se van. Hemos visto el dolor de las familias. Y hermanos, este virus, como hijos de Dios, nosotros realmente no debiéramos de preocuparnos porque mate el cuerpo. Pero este virus ha matado el espíritu de muchos que antes estaban aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Esa es la parte. Y este virus es tan diabólico porque su estrategia principal es aislar a las personas. Mire, yo y lo he dicho y usted me va a conocer esto, es que yo estoy dolido por nuestro hermano en la iglesia que perdimos, porque era un elemento valioso. Era un hombre dispuesto al evangelismo. Era un hombre dispuesto a apoyar los proyectos económicos. Dios lo había bendecido y este hombre sabía que sus riquezas eran para que el reino de los cielos avanzara en esta tierra. Y la última vez que me llamó, estaba en el parque. Nadie estaba con él. Nadie oraba por él. Nadie pudo estar cerca de él. Y eso es lo que yo he visto que hace este virus, hermano. Aísla a las personas de tal forma que hay personas que todavía no quieren venir a la iglesia. No permitamos el aislamiento espiritual. ¿Sabe que la frase que se está usando, distanciamiento social, yo estoy en contra de esa frase? Es distanciamiento físico. Social y espiritualmente debemos de estar más unidos hoy.
Debemos de acercarnos los unos a los otros. Si no nos podemos abrazar, si no nos podemos, hermanos, nos ha quitado. Nosotros los hispanos, que somos tan calurosos, que somos tan fervorosos, que nos dicen dele la mano y le damos un abrazo a la persona, que nos vamos corriendo de aquí hasta atrás para saludar a aquellos. Y no, hermanos, sepárense. En el nombre de Jesús, que esta pandemia nos deja una enseñanza, que separados de Dios no podemos hacer nada, que separados de nuestra familia no podemos hacer nada, que separados de nuestra iglesia no podemos hacer nada. En el nombre de Jesús creemos que Dios va a unir los hijos suyos para volver a alabarle, volver a glorificarle, volver a la restauración del altar. Aleluya. ¿Hemos tenido más tiempo con la familia? Sí. ¿Lo hemos aprovechado? Usted lo sabrá decir. Hemos visto escasez por todos lados, pero Dios ha sido fiel con nosotros. ¿Lo has compartido con tu familia de esa manera? Hemos visto pasar amigos, primos, compañeros, padres, gente cercana a nosotros. Los hemos visto pasar de esta vida a la vida eterna. ¿Le has dicho tú a tus hijos que si está preparado? Cuando yo pude reunirme con la esposa de este hermano, me dijo: pastor, mi esposo me lo dijo. Mi esposo vino a la casa y me dijo: Leti, si Dios me lleva, voy para el cielo. Yo no quiero que tú te preocupes por mí, quiero que te preocupes por ti y por mis hijos que no conocen de Dios. Leti, tienes que ser fuerte porque yo tengo una casa en el cielo. Voy a ir a ver a mis hijos que se han adelantado. Y lo dijo, dice la hermana, lo dijo con una convicción tan fuerte que ella le dijo: Humberto, deja de bromear con eso. No, es que no estoy bromeando. Quiero que tengas bien claro este concepto, que si yo me muero, yo voy para el cielo. Y tu preocupación debe ser por ti, por mis hijos, para que un día nos juntemos en el reino de los cielos. 2 meses más tarde, él estaba muriendo. Si vivimos, somos del Señor. Y si morimos, somos del Señor. Así que debemos de decirle a nuestros hijos: hijos, más que este virus, más que la muerte física, tienes que decírtelo a tu cuerpo. No es el temor a morir, es el temor a perder la salvación. No es el temor a dejarlos a ustedes, es el temor a dejar a Dios. Ese temor hoy nos debe de hacer recapacitar y decir: Señor, quiero ser un mejor sacerdote. Y yo termino con esto. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender que la separación es vital para ser un buen sacerdote. Hay que separarnos del pecado. Hay que separarnos de lo que nos estorba. Dios le dijo a Moisés: sepárame a Aarón. El Espíritu Santo dijo: apártame a Pablo y a Bernabé. Sepárese. Hermanos, nosotros somos conscientes de lo que está alrededor de nosotros. Nosotros somos conscientes de las malas prácticas que nos alejan de Dios. Hoy Dios nos está llamando a una separación. En segundo lugar, esa separación provocará una santificación en Dios. Más nos separamos del pecado, más nos acercamos a Dios. Más nos acercamos a Dios. El profeta Isaías fue separado y fue confrontado cuando vio la manifestación de Dios y dijo: ¡ay de mí, que soy de labios inmundos! Pero dice que un serafín inmediatamente voló con un carbón encendido y tocó sus labios y le dijo: esto quita toda tu culpa. Esto quita toda tu culpa. Dejemos que el carbón encendido de Dios pase esta noche por nuestras vidas. Señor, quema lo que hay alrededor de mí que no te agrada. Señor, yo quiero ser un sacerdote. Hermano, no pensemos en la ofrenda hoy. No pensemos en el altar hoy. Pensemos en la vida que Dios nos está llamando a hacer. Sobre mis hombros está mi familia. Sobre mi pecho está mi familia. Yo voy a interceder delante de Dios por ellos hasta que Dios me lleve. Hoy yo estoy hablándole a una iglesia que ha buscado de Dios. Yo le estoy hablando a una iglesia que no desconoce esto que le estoy diciendo. Le estoy hablando a una iglesia que sabe del poder de Dios y sabe que es necesario que nos separemos, que nos santifiquemos, que dejemos que el carbón pase por nosotros. Y en tercer lugar,
que nos consagremos al Señor. Consagremos. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Separa a Aarón, santifícalo con una vestidura especial y conságralo al servicio. Eso es lo que necesitamos hoy para nuestras vidas. Hermanos, hemos de aprovechar esta pandemia. Veámosle el lado positivo. Dios puso en pausa todo porque quiere hablar conmigo. Yo quiero invitarle que cierre sus ojos un momento. Hay un canto que dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo no sé si esta noche habrá alguien aquí que dice: ¿sabes qué? Yo reconozco que el afán de la vida, que el afán del trabajo, que el afán de lo material me ha hecho muchas veces descuidar esa responsabilidad sacerdotal. Reconocerlo no avergüenza, reconocerlo es la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Reconocer es simplemente decirle al Señor: yo no puedo, pero tú sí puedes. Habrá alguien en esta tarde que dice: ¿sabes qué? Yo levanto mis manos y digo: Señor, yo necesito una restauración. Yo necesito que tú entres a mi vida, porque entiendo que mi familia está sobre mis hombros. Mi familia está sobre mi pecho, Señor. Y si yo no cumplo esa función sacerdotal, tú me vas a demandar a mí. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, tú has abierto una ventana de tiempo, Señor. Tú has puesto en pausa el mundo para hablarnos directamente a nuestro corazón. Hablarnos directamente, Señor, a nuestra vida. Yo quiero esta noche, Señor, poner delante de tu presencia esas manos levantadas. Hay una gran necesidad. Hoy intercedemos por los que no están aquí, por los que están sufriendo, Señor, los estragos de esta enfermedad física y por los que están sufriendo los estragos de esta enfermedad espiritual. Por aquellos que están recluidos en la cama, en la casa, en un hospital. Por aquellos que médicamente están pasando una situación difícil, pero por aquellos que espiritualmente han dejado enfriar su fuego. Hoy te clamamos por un sacerdocio, Señor, agradable delante de ti. Hoy te clamamos por un sacerdocio que honre tu nombre, Señor, que glorifique tu nombre, Señor. Examínanos, Señor, examínanos. Mientras estamos aquí tenemos tiempo para reconciliarnos, para volvernos a Dios. Póngase de pie y cantemos esta canción juntos. Digámosle: Señor, aquí estoy. Ven aquí, Señor. Envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Levantamos nuestra oración al Señor. Ha sido un tiempo para que Dios trate con nosotros los pastores. Dios ha tratado con nosotros. Hemos llorado. Hemos estado desesperados en esta situación. Pero hemos vuelto a ver a Dios y Dios ha dicho: yo estoy con ustedes.
Qué alegría que hoy nos volvemos a juntar aquí. Digamos, Señor, ayúdame a ser un mejor sacerdote. Ayúdame a ser el sacerdote que tú has puesto en esta casa, Señor. Mis hijos los llevo en mis hombros. Mi familia la llevo en mis hombros, Señor. Voy a clamar por ellos. Voy a entregarme por ellos, Señor. Porque reconozco que he sido puesto como mediador. He sido puesto en favor de los hombres. He sido puesto en favor de mi familia. He sido puesto para ayudar a mi gente a que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Heme aquí, Señor. Yo iré por aquellos, Señor. Envíame a mí, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Yo quería haber puesto esta foto en la pantalla. Quizás mañana lo voy a hacer. Mi papá tiene 91 años. Y desde que empezó esta pandemia ha estado guardado en la casa. No lo hemos dejado salir a ningún lado. Él está en Honduras. Le hemos arreglado todo. Dios ha sido maravilloso para que Él pueda estar encerrado en su casa sin salir. Ahí sí que literalmente la gente, quienes le llevan la Santa Cena, siguen todos los protocolos y todo eso. Pero cuando yo llamo y le pregunto a la persona que lo cuida, ¿qué está haciendo mi papá? ¿Y qué cree que está haciendo? Leyendo la Biblia. A eso está dedicado. ¿Y sabe qué? Me sienta y me predica a mí. Me predica todos los días. Quiere que yo me siente con él y me dice, ahora le voy a predicar del libro de Apocalipsis. A sus 91 años, su dedicación es la palabra del Señor. Es buscar saber más de Dios. No hay edad para servirle a Dios como un buen sacerdote. Dios, hermanos, nos ha preservado la vida a nosotros porque quiere que ejerzamos el sacerdocio que Él tiene para esta iglesia. Vamos a ser sacerdotes que agradan el nombre del Señor. Pueden sentarse. Que Dios les bendiga. Pastora, gracias.